Padre, gracias porque en este tiempo nos das la oportunidad de volver a abrir las páginas de tu Escritura y poder analizar temas que son tan necesarios para el funcionamiento de tu iglesia. Una de las cosas que hemos aprendido en estos últimos días es que tú eres el Señor, el dueño de la iglesia. Tú mismo dijiste en Mateo 16 que tú edificarías tu iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso, Señor, sobre esa iglesia que tú dijiste que ibas a edificar, sobre esa iglesia que tú estás edificando y sobre esa iglesia la cual se va a presentar pura y sin mancha delante de ti como una esposa ataviada, sobre esa iglesia queremos estudiar y queremos nosotros vivir y formar y hacer iglesia de la manera en la que tú lo has estipulado. Queremos alinearnos con tu voluntad en todas las áreas, ya como lo hemos visto en la membresía y hoy, Señor, un tema tan importante como lo es el tema del gobierno de la iglesia. Pido que tú dirijas nuestras mentes hacia tu palabra y que no prevalezca ningún pensamiento que se levante en contra de Cristo, sino que solamente tu verdad sea la que sea proclamada, levantada y sostenida en alto. Ese es mi ruego para este estudio de esta mañana, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ya pudieron haberse dado cuenta en lo que es la oración, hoy nos tocará estudiar el tema de lo que es el gobierno de iglesia. Sé que la palabra gobierno muchas veces ahuyenta a muchas personas por lo que quizá vivimos a un nivel local con nuestro país. Pero la palabra gobierno se refiere básicamente a la acción de dirigir o guiar. Básicamente es eso. Cuando nosotros hablamos del gobierno de la iglesia, básicamente estamos tratando con la pregunta: ¿cómo debe de estar organizada la iglesia? ¿Cómo debe de ser dirigida la iglesia? Entonces, eso es para aclarar el punto del título, ¿verdad? El gobierno de iglesia, básicamente lo que estamos diciendo es ¿cómo debe de ser dirigida la iglesia? Una de las cosas que no sé si recuerdan en la introducción que vimos es que se suele dar mucho de que la iglesia actual tome fórmulas o métodos externos para saber cómo debe regirse. Es como que nosotros dijéramos, si quisiéramos decirlo, bueno, es que la democracia es el mejor estilo de gobierno, entonces adoptemos eso dentro de nuestra iglesia y ese debe ser la forma de gobierno de nuestra iglesia, la forma de dirigirnos. O algunos lo hacen a forma de dictadura, claramente, algunas iglesias lo hacen a forma de dictadura. O, no sé, hay diferentes tipos de gobierno. Pero ¿cuál debe ser el gobierno de la iglesia? Está claro y lo dejamos claro desde el principio que el gobierno de la iglesia va a ser el gobierno que Dios instituyó en su palabra. Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. En este tipo vamos a ver que en el gobierno de la iglesia están involucrados tanto los líderes como la misma congregación. Y vamos a tomar en cuenta que hay diferentes tipos de gobierno de iglesia local. Se puede ver un diferente tipo de gobierno de iglesia local dentro de los presbiterianos. Se puede ver un diferente tipo de iglesia local, de gobierno de iglesia local dentro de los luteranos. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar la forma de gobierno que hemos creído a la luz de la Escritura, que es la forma de gobierno que se enseña en el Nuevo Testamento, específicamente con el tema de la iglesia. Para eso vamos a ver dos cosas que lo vamos a ver en el transcurso de hoy y la próxima semana. Vamos a ver lo que es el congregacionalismo y el liderazgo en la iglesia. Por el congregacionalismo lo que vamos a ver es que así se le ha titulado, si quiere decir, al tipo de gobierno que nosotros como iglesia creemos que es el que se revela en las páginas de la Escritura, y vamos a ver cuál es el rol que cumplen los líderes en la iglesia en medio de ese gobierno. Pues vamos a estar aprendiendo bastante y quiero que vayamos bien despacio con eso. Y aquí yo sé que yo no soy, tal vez muchas veces como que voy corriendo y no me detengo para que puedan haber comentarios y preguntas,
Pero aunque tal vez de repente yo tome esa iniciativa de seguir corriendo y usted tenga una duda, deténgame y vamos a aclarar las dudas que sean necesarias. Ok, entonces lo que vamos a ver hoy vamos a poder ver el congregacionalismo, porque en realidad no es tan difícil de definir, y vamos a ver uno de los dos aspectos principales de lo que es el liderazgo en la iglesia. Y vamos a dejar el último para la próxima semana. Entonces, lo que vamos a iniciar viendo es el congregacionalismo. Creo que la palabra dice mucho, pero básicamente el congregacionalismo es la forma de gobierno por la cual la iglesia local ejerce su propio gobierno. La iglesia local es podríamos decirlo así, la corte final de apelaciones en cuanto a sus propias decisiones. Un escritor del cual estoy utilizando mucho para referirme a estos estudios bíblicos, que se llama Mark Dever, definió congregacionalismo de la siguiente manera, y pongan atención porque creo que no lo pudo haber dicho más claro. Dice: congregacionalismo es simplemente el entendimiento de que la última y final corte de apelaciones en relación a la vida de una iglesia local no es el obispo de Roma o Constantinopla o Washington. No es un organismo internacional o alguna asamblea, conferencia o convención nacional. No es el presidente de una secta o el consejero de una junta directiva. No es un sínodo regional o una asociación ministerial. No es un grupo de mayores dentro de una iglesia local o el pastor. No, la última y final corte de apelaciones de la vida de una iglesia local es y debiera ser la congregación local en sí misma. Entonces no es tan complicado entenderlo. El congregacionalismo, lo que decimos es que quien toma las determinaciones a nivel local como iglesia es la iglesia local, los mismos de iglesia local. No es que hay toda una estructura y lo que manden desde arriba a todas las iglesias que están relacionadas a esa estructura es como lo que deben de hacer. No es así. Y vemos muchas estructuras de iglesias que se manejan de esa manera. Recuerdo que en alguna ocasión me llamaron, yo estaba acá en la oficina y llamaron al número de teléfono de la iglesia y dijeron: es que ustedes son la iglesia bautista Betel. Y yo: sí, somos la iglesia bautista Betel. Ustedes no tienen iglesias y me dijeron un lugar. Es que me dijeron que había iglesias de este tipo en otro lugar. Y como que si fuera toda una estructura de iglesias bautistas Beteles, ¿verdad? En las cuales hay todo un mandatario principal y se da mucho de eso. Un ejemplo que quizás es muy conocido para nosotros es todo lo que es la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Está su cabeza, que es el Papa, no es Cristo, es el Papa, la cabeza de la iglesia de ellos, y él es el jefe final de todo lo que son las órdenes, ¿verdad? Si el Papa dice las cosas se hacen de esta manera, pues así se van a hacer. Pero entonces el congregacionalismo, lo que creemos, como se manifiesta y vamos a ver en el texto bíblico, es que la iglesia local es su propio gobierno. Vamos a ver 4 áreas en las cuales la iglesia local ejerce su propio gobierno. La Biblia nos demuestra que al menos, y eso no es algo exhaustivo, al menos la iglesia local tiene final autoridad en estos 4 asuntos, en lo que son asuntos de disputa entre cristianos, cuestiones de doctrina, cuestiones de disciplina y cuestiones de membresía de la iglesia. Vamos a ver 4 de esos. Eso quizá en algunos temas van a ver que vamos a estar viendo pasajes que ya hemos estado viendo y tal vez para algunos podrá ser como un poco cansado que se vuelva a repetir, pero creo que es importante que los volvamos a ver nuevamente. El primero es en asuntos de disputa entre cristianos. Vamos a ver un momento Hechos capítulo 6. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 6. Vamos a leer versículos Hechos 6 del 1 al 5.
Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Muy bien. ¿Qué es lo que se está dando en este evento que acabamos de leer? Hay un conflicto que se manifiesta en el versículo 1. Hay murmuración dentro de la iglesia porque se están quedando desatendidas las viudas de los judíos helénicos. Aquí hay 2 grupos. Están los judíos nativos de Jerusalén y están los judíos helénicos, los que eran extranjeros, habían nacido fuera de Jerusalén y por causa de que se habían convertido, se habían quedado como iglesia ahí. Eso es lo que aquí se menciona como los griegos y contra los hebreos. Y las viudas están quedando desatendidas. Entonces, el accionar de los 12 apóstoles fue hacer una propuesta. ¿Cuál fue la propuesta? Escojan dentro de ustedes 7 personas para que cumplan con esa labor de servir a las mesas, para que nosotros nos dediquemos a lo que es la palabra de Dios y la oración. Entonces, vea el rol que tiene la congregación como iglesia local a la hora de resolver un conflicto. La iglesia, ¿quiénes eran los que tenían que escoger a los 7 varones? Era la iglesia, la misma iglesia. Aquí los que lo escogieron no fueron los apóstoles, que en este caso era, por así decirlo, el liderazgo que estaba ahí, sino que eligieron, o bien la iglesia fue la encargada de escoger a esas 7 personas que se iban a encargar de. Entonces veamos ese rol que cumple la iglesia local en sí misma para determinar y resolver asuntos de disputa entre cristianos. Un segundo área, entonces, donde vemos que la congregación tiene una autoridad de gobierno, es en cuestiones de doctrina. Y aquí, antes de ver esos textos, quiero que veamos una cosa que es importante. Casi que todo el Nuevo Testamento, o casi que todas las cartas que son escritas, son dirigidas a iglesias. ¿No es así? Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y ya después viene Timoteo, que sí son dirigidas a un pastor como tal, y Tito y Filemón a otra persona, pero la mayoría de cartas son escritas a iglesias, para que las iglesias obedezcan en algunas circunstancias a ciertas indicaciones. Entonces tengamos esa mente cuando leemos lo que Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas capítulo 1 y versículo 8. Esta carta fue escrita de Pablo hacia la iglesia de Gálatas. Las iglesias, porque habían varias iglesias en Gálatas, pero ciertamente lo que quiero resaltar es que son iglesias locales. Entonces, desde el versículo 6, él les dice, y voy a leer desde el versículo 6 para que lleguemos al versículo 8 y entendamos lo que está queriendo Pablo decir acá. Versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿A quién está hablando aquí? A las iglesias de Gálatas. 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ok, Pablo está declarando aquí algo que es bastante serio. Si alguien anuncia un evangelio, ya sea nosotros o ya sea un ángel del cielo, como yo les decía creo que era la semana pasada, estos son imposibles, ¿verdad? Es imposible que un ángel o los apóstoles, que eran los
los enviados del Señor a predicar el Evangelio, es imposible que ellos lleguen con un Evangelio diferente. ¿Cuánto más si viene otra persona? Entonces, es como para elevar el rango de que el Evangelio tiene que ser predicado correctamente. Entonces, Pablo dice en el verso 8, si alguien predicar un Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Qué es lo que tiene que tomar la congregación? Porque eso nuevamente está siendo dirigido a iglesias locales. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia con aquellos que vengan enseñando doctrinas falsas? Recibirlos y abrazarlos y decirle, venga, párese en el púlpito y enséñenos esa doctrina tan extraña que nos está enseñando. Por supuesto que no. Lo que tiene que hacer es alejar a esa persona. ¿Y quiénes son? No son los pastores, no son los diáconos. Los que tienen que alejar a esa persona es a la iglesia local a la que le está escribiendo Pablo. Entonces, toda la iglesia en conjunto como gobierno local son los encargados de que esa doctrina, la doctrina del Evangelio de Dios, sea guardada. Y vea otro texto más que nos presenta, que ya lo hemos repasado, pero que quiero que volvamos a él, es 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 3. Esto es como, por así decirlo, la otra cara de la moneda, lo que este tema de cuidar las cuestiones de doctrina en un aspecto negativo, de alguien que hace algo mal. 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 3, Pablo dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es importante entenderlo. Los que están acumulando o los que están amontonando maestros conforme a sus propias concupiscencias son congregaciones. Es lo que está haciendo aquí. Van a haber congregaciones que van a buscar maestros que les rasquen los oídos y entonces los van a instituir como maestros. Entonces vea la responsabilidad que se le está dando aquí a la congregación. Como yo les decía la semana anterior, la iglesia tiene tal responsabilidad que si aún el mismo pastor o los pastores están enseñando algo que son doctrinas erróneas, la iglesia está encargada, tiene la autoridad de desechar a ese pastor. La obligación, por supuesto. Entonces, vean que en cuestiones de doctrina, la iglesia local, como gobierno, tiene entonces esa autoridad, esa obligación, como ya hemos visto. Vamos a ver otra área, cuestiones de disciplina. Y aquí, por supuesto, tenemos que acudir a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 y versos 15 al 17. Mateo capítulo 18, versos 15 al 17 dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Okay. Ya hemos visto en algunas ocasiones todo lo que es el proceso de disciplina, y todavía vamos a ver un estudio específico sobre este tema. Quiero que nos centremos en el versículo 17 específicamente. Si no los oyere a ellos, o sea, a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, ¿cuál es, como para utilizar las palabras que utilizó el escritor Mark Dever, cuál es la corte final en este asunto de disciplina? Es la iglesia. Es la iglesia que al final de un proceso de disciplina, si la persona no se somete a ese proceso de disciplina porque ya se ha confirmado que la persona está en un pecado y debe ser corregido, es la iglesia en que en última instancia toma la determinación de tener a esa persona por un gentil y por publicano. Entonces, primero pasa por usted yendo personalmente, y la intención en el proceso de disciplina es que pudieran resolverse las cosas en ese primer contacto, ¿verdad? Cuando se va personalmente con la persona. Pero si la persona sigue rebelde, bueno, entonces tome a 2 o 3 testigos y después, ya si no los oyera a la iglesia, y después de la iglesia no hay nada más,
Es la iglesia, la corte final. Vemos esto. Vean que esto nuevamente es una autoridad, es una responsabilidad y es una obligación que tiene la iglesia. Vayamos un momento entonces a 1 Corintios, que es ahí donde vemos esto puesto en práctica. Y no solamente puesto en práctica, sino que Pablo les está llamando la atención a la iglesia de Corintios sobre este tema, sobre el tema de que la iglesia no había tomado su autoridad, su obligación, su responsabilidad de ejercer la disciplina. Vamos a leer versículos 5, 7, 11 y 13, donde se resalta el tema de que la iglesia es la responsable de la disciplina. Recuerden, para ubicarnos en el contexto, Pablo les dice a los corintios: de cierto se oye que hay fornicación en medio de vosotros, tal cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que un hombre tenía la mujer de su padre. Entonces vea el grado de pecado que había ahí. Y luego entonces en el versículo 7 vea lo que Pablo les dice a la iglesia de Corintios: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo le está diciendo a la iglesia que entregue a esa persona a Satanás, o sea, en otras palabras, que lo expulse de su membresía. Verso 7 dice: limpiaos pues, y nuevamente está hablando a la iglesia, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Y verso 11: más bien os escribí que no os juntéis, y a toda la iglesia, con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Y el verso 13: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo está hablando a la iglesia y le está diciendo: quite a esa persona, aplique todo lo que es el proceso de disciplina. Ven cómo esto, muchas personas, y yo he escuchado que me han dicho, llegar hasta ese punto de expulsar a una persona de la membresía de la iglesia, qué duro, qué, no sé, frío que suena. Pero esa es vuelvo a repetir las palabras, una responsabilidad que se le ha dado a la iglesia, una obligación y una autoridad que tiene la iglesia, que Dios se la ha dado. Ya vemos en Mateo 18. Y si tiene dudas con respecto específicamente del tema de disciplina, vamos a aclararlo en un estudio aparte más adelante. Pero lo que quiero es que veamos ahora cómo en el gobierno de su iglesia, la iglesia local, tiene esa autoridad, responsabilidad y obligación. Muy bien, otro punto: cuestiones de membresía de la iglesia. Para que usted no se sienta muy mal por lo que acabamos de leer, esta circunstancia de disciplina tuvo un buen fin, porque en la segunda carta que Pablo le escribe a los corintios, parece que esa persona que andaba en fornicación se arrepintió. Y vea lo que pasa en 2 de Corintios capítulo 2, versos del 6 al 8. 2 Corintios capítulo 2, versos del 6 al 8. Pablo dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Parece que esta persona que estaba teniendo tal acción dentro de la iglesia de Corintios, parece que se arrepintió y volvió a los caminos del Señor. Entonces Pablo aquí les está diciendo a la iglesia: ok, la reprensión que ustedes le hicieron por muchos, esta reprensión que fue hecha por muchos, parece que le fue suficiente. Qué bueno, se arrepintió. Entonces el verso 7 le dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Parece que el hermano estaba triste de que le hubieran expulsado, por lo cual entonces Pablo les dice: os ruego que confirméis el amor para con él. En otras palabras, vuélvale a recibir como miembro de la iglesia. En Mateo 16, que ya hemos visto ese pasaje bastantes veces,
se habla como la iglesia, Dios le ha dado las llaves del reino para que confirme a aquellos que son miembros de la iglesia del Señor. Recuerden los textos de lo que atares en la tierra será atado en los cielos, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia confirma en la tierra lo que ya está escrito en el cielo en cuanto al tema de la membresía. Entonces, ahora Pablo le está diciendo aquí a la iglesia, ustedes son los que tienen como gobierno de iglesia local la autoridad para recibir al hermano. Háganlo. Vea que Pablo no habla en una manera que yo soy el que tengo la autoridad, yo digo que se reciba a esa persona y se recibe, sino que hay un sentido aquí. Pablo dice, os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, Pablo lo que está diciendo es, yo les recomiendo encarecidamente, les ruego que hagan esto. Si la iglesia no hubiera querido hacerlo, la iglesia de Corintios no lo hace y ellos tendrán que dar cuenta a Dios por la acción, pero es la iglesia la que tiene como gobierno local esa responsabilidad. Entonces, 4 áreas, ¿verdad? El área de los conflictos, el área de la doctrina, el área de la disciplina y el área de la membresía. Entonces, como les dije, son 4 áreas en las cuales se ve claramente que la iglesia local es su propio gobierno. Es importante hacer una aclaración acá. El congregacionalismo es bíblico, pero la congregación no está libre de errores. O sea, la forma de gobierno es la que nosotros podemos ver en las páginas de la Escritura, pero eso no quiere decir que la iglesia va a cometer errores, porque la iglesia está compuesta de hombres y mujeres pecadores, como usted y como yo. Por lo tanto, estamos sujetos a cometer errores. Uno de los ejemplos bien claros es lo que está en 2 Timoteo 4:3, que ya lo leímos, que Pablo dice, porque vendrán tiempos en los que amontonarán maestros para sí, conforme a sus propias concupiscencias. Pablo lo que está diciendo aquí es que van a haber iglesias locales, que ejerciendo ese tipo de gobierno, de congregacionalismo, va a cometer errores. No es que el sistema de gobierno, si quisiéramos ponerle así, no es que el sistema de gobierno sea malo, sino que los malos son los que están ejerciéndolo, el gobierno. Es como, hoy leía también en un tema para la clase que voy a tener ahora con las otras personas del curso de membresía. Si los padres cometen errores, y aún el gobierno, los presidentes cometen errores, pero eso no del todo no les quita el seguir siendo padres, el seguir siendo presidentes, el seguir siendo gobernando. Entonces, lo mismo para la iglesia. La iglesia va a cometer errores, pero eso no quiere decir que debemos de quitar la forma de gobierno que el Señor ha instituido para mejorar las cosas. Lo que tenemos que hacer es seguir siguiendo no solo la forma de gobierno que el Señor ha instituido, sino en la manera de gobernar la que el Señor ha dicho también. Entonces, vemos todas esas partes. Eso es, repito, sobre el tema de congregacionalismo. Con eso, por lo menos, podemos definir y entender lo que es el congregacionalismo. Más adelante vamos a ver, y eso lo vamos a ver la próxima semana, cómo es la relación entre el congregacionalismo y los líderes de la iglesia. Porque algunas personas podrían decir, no tienen una relación, porque o es la iglesia la que gobierna o son los líderes los que gobiernan. Eso lo vamos a ver la próxima semana si Dios quiere. Hoy vamos a iniciar a ver el tema del liderazgo en la iglesia, y lo principal, lo primero que debemos de entender sobre el tema del liderazgo de la iglesia, y ya Jaime lo mencionaba, es que tanto a nivel universal como local, el líder principal de la iglesia es Cristo. Si no tenemos eso como fundamento, no vale, no tiene ningún resultado, no sirve de nada que practiquemos el congregacionalismo o que tengamos los roles correctos de liderazgo. Cristo es el líder de la iglesia. Colosenses capítulo 1 y versículos 18 y 19. Colosenses 1, verso 18 y 19. Aquí está hablando justamente de Cristo, y él dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aquí hay diferentes expresiones, diferentes palabras que nos hacen entender que Cristo es el líder, que Cristo es el dueño, que Él dirige. Primero que nada dice, Él es la cabeza. Como cabeza, sabemos que a nivel inclusive físico, sabemos que la cabeza es donde está nuestro cerebro y que de nuestro cerebro es que se dirigen todas las indicaciones, todas las órdenes a nuestro cuerpo, y que si nosotros no tenemos bien nuestro cerebro, o no tenemos nuestro cerebro, funciona mal las cosas. Así Cristo es la cabeza. Cristo, si nosotros no lo tenemos como cabeza, el cuerpo, que es la iglesia, no va a funcionar correctamente. Luego, aquí dice que es el principio, es el primogénito, y dice que Él es el que tiene preeminencia en todo. O sea, es Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el centro, y esa es la manera en la que el Padre le agradó que así fuera, que Cristo fuese la cabeza. Hebreos 13:22, vamos a revisar ese texto. Yo creo que ese texto está 13:20, perdón. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el título que se le pone ahí? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hay un solo pastor, que es el pastor de los pastores, y ese es Cristo. Y primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 4, también nos aclara esta idea de Cristo. Cuando Pedro está hablando a los ancianos, les dice igualmente: jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos a los otros. Yo estoy en el versículo 5 y el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores, o sea, Cristo. Entonces, en primera instancia, y muy importante, es que Cristo es el líder, el dueño, el jefe. Se le pueden poner todos los términos que queramos, el cacique. Él es la cabeza, y podríamos resumirlo con Él es el Señor. Eso lo vamos a reconocer toda persona que ha respirado sobre esta faz de la tierra. A nivel de la Iglesia Universal, Cristo no estableció una estructura de liderazgo, cosa que se hizo en la iglesia local. A nivel de iglesia local, de iglesia universal, Cristo no estableció una estructura que dijera, ok, yo soy el líder, ¿verdad? Cristo como la cabeza, y después van a haber ciertas personas abajo y otras, y todas las iglesias tienen que estar conectadas, recibiendo órdenes de arriba. Cristo a nivel de iglesia universal no estableció una estructura de liderazgo. En un principio estuvieron los apóstoles, pero muertos los apóstoles, ya el apostolado no fue más. Entonces, a partir de ahí, vemos la evolución de la iglesia, y la palabra evolución, por favor no me malentiendan, ¿verdad? Con lo que se cree a nivel el desarrollo de la iglesia. Vemos que la iglesia va entonces como afirmándose, donde se va edificando, y vemos que la iglesia a nivel universal no tiene una estructura de liderazgo o de gobierno, pero en la iglesia local sí. Y en la iglesia local, a nivel de iglesia local, podemos identificar dos oficios de liderazgo. Uno de ellos es los diáconos y otro es ancianos, obispos y pastores. Como les dije al inicio, hoy solamente nos va a dar chance de poder estudiar el tema de los diáconos, y si Dios quiere la próxima semana estudiaremos el tema de los ancianos, obispos y pastores. Entonces, vamos de una vez a estudiar el tema de los diáconos. La palabra diácono proviene del término griego diáconos, que a su vez significa siervo. Es una palabra muy transparente. Nosotros la leemos en algunos textos de la Biblia, la palabra diácono, y viene del griego, en el cual fue originalmente escrito el Nuevo Testamento,
de la palabra diáconos, que básicamente significa siervo. En algunas traducciones modernas, esta palabra se suele traducir como siervo, como ministro, o simplemente se hace la transliteración a diácono, como podemos ver, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 3. Esta palabra, quiero que nos introduzcamos a esta palabra diáconos, porque podemos entender esta palabra como la palabra que es y como el oficio que también se le ha dado a ellos, porque la palabra tiene gran uso aún no solamente en el tema del oficio. Quiero que entendamos primero lo que la palabra significa, para qué es usada, qué uso se le dio en el Nuevo Testamento. En general esta palabra se utilizó para referirse a un servicio en general. Hechos capítulo 1, verso 17. Aquí el que está hablando es Pedro, y está hablando justamente de Judas, y en el verso 17 dice que Judas era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahí la palabra ministerio en griego es diaconía. Entonces Pedro lo que está diciendo, que Judas tenía parte dentro de esta diaconía, dentro de este ministerio. Y nuevamente es entendiendo que es servicio. Pasamos más adelante a Hechos capítulo 19 y verso 22. Hechos capítulo 19 y verso 22. Dice, y enviando a Macedonia a 2 de los que les ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Aquí, ¿dónde está la palabra diáconos? ¿Dónde creen ustedes que está la palabra diáconos? En griego, ahí en el versículo en griego, ahí está la palabra diáconos. ¿Dónde creen que están? Donde dice ayudaban. Aquí es diaconeo, es un derivado de la palabra diácono. Entonces, ese ayudar, ese rendir este servicio es lo que la palabra diáconos está queriendo decir. Si vamos a Romanos capítulo 12 y verso 7, aquí Pablo está hablando acerca de los dones puestos en funcionamiento en medio de la iglesia, y en el versículo 7 dice, y si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Este servicio y servir es la palabra diáconos. Entonces vemos que la palabra diáconos es utilizada a nivel de servicio en general. También se habla a nivel de los gobernantes. Vea qué interesante. En Romanos 13 y verso 4, ahí mismo en la página donde estaban, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Está hablando acerca de los gobernadores, que los gobernadores son servidores de Dios para tu bien, son diáconos, es lo que la palabra griega está diciendo. También se utiliza en un aspecto de cuidado a las necesidades físicas. Alguien que tenía un cuidado de necesidades físicas era un diáconos, en el tema de lo que la palabra dice. Mateo capítulo 25 y verso 44. Dice, entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y no te... la palabra específica en griego es diaconeo, servir. Si pasamos, si gustan pueden anotar esos otros textos, porque creo que la idea va quedando clara. Hechos 11, 29. Donde la palabra socorro aparece es diaconía, y en 2 Corintios capítulo 9 versículo 1, cuando Pablo utiliza la palabra ministración, en griego es diaconía. Es curioso que esta palabra también se usa en referencia al servicio que los ángeles hacen en Mateo capítulo 4 y verso 11. Dice que el diablo dejó a Jesús después de que él había sido tentado, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Los ángeles, diaconeo es la palabra que aparece aquí. Entonces se ve ese servicio. Se ve también a la labor específica de atender las mesas, y ahí tenemos 4 diferentes pasajes. Mateo capítulo 22 y verso 13,
Lucas 10:40, Juan capítulo 2, versículos 5 y 9 y Juan 12:2. Esta misma palabra, diáconos, la utiliza Jesús para referirse a sí mismo. Era una labor que también Jesús mismo dijo que Él hacía. Mateo capítulo 20 y verso 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús utiliza aquí la palabra servir, diáconos, y en Lucas 22, 26 al 27, Lucas capítulo 22, 26 y 27, mas no así vosotros, sino que entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cristo se refiere a sí mismo que Él está dentro de sus discípulos como el que sirve. Pablo usa esta palabra para referirse a sí mismo y a sus acompañantes. Veamos el primer texto en 1 Corintios 3:5. 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, lo que quiero dar a entender con este repaso que hemos hecho a través de textos bíblicos es lo que la palabra en sí se entendía. La palabra diáconos en griego se entendía. Era una persona que prestaba un servicio, un servidor. Cristo predicó que todo aquel que le sigue tiene que estar dispuesto a ser un siervo, a ser un diácono. Esa es la palabra que utilizó. Veamos un pasaje de ellos. Juan capítulo 12 y verso 26. Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquel que sigue al Señor debe de servirle y viceversa. El que le sirve es el que le sigue de igual manera. Entonces, como podemos ver, ya repitiendo nuevamente, la palabra diáconos en griego, se refiere a un servidor. Entonces, en ese sentido, todo cristiano debería ser un diáconos. Todo creyente, todo aquel que ha puesto su fe en Cristo debería ser un diácono. Pero es claro, y como yo lo dije al principio, hay un oficio de liderazgo específico que tiene ese título como tal, diácono. Entonces vamos a ver eso también, porque a partir de Hechos 6 se puede notar en el registro del Nuevo Testamento una asignación especial que a ciertas personas que se desarrolló en lo que nosotros entonces conocemos como el oficio de los diáconos. Antes de ir específicamente a este texto, porque este es el que vamos a revisar, Hechos 6, que es donde podría decirse que se instituyen los primeros diáconos. A nivel de la historia, lo que son en los registros históricos, al menos del siglo II al siglo VI, este oficio, el oficio de diáconos, tenía ciertas deberes o obligaciones. Dentro de esas, una era leer o cantar las escrituras en la iglesia, otra era recibir las ofrendas y mantener un registro de quién había dado, otra era distribuir las ofrendas entre los obispos, presbíteros y ellos mismos, entre las mujeres solteras, las viudas y los pobres. Otra labor que se les daba a los diáconos era repartir la comunión o cena del Señor, y otra era de dirigir las oraciones durante el servicio y dar una señal a los que no fueran a tomar la comunión para que se fueran antes de que la misma fuese repartida. Nada más repito, eso era lo que el registro histórico tenían como oficio los diáconos. No estoy diciendo que eso es la manera en la que la Biblia lo enseña así, es solamente un registro histórico. A través de la historia, inclusive,
se han adoptado distintas posiciones sobre lo que es el oficio del diácono. Por decirle una cosa, los diáconos en la Iglesia Católica Romana son un ministerio de formación antes de convertirse en curas. Entonces es como un paso que hay de los que tienen programado ser curas. El ser diácono es un paso hacia ello. En las iglesias luteranas no se ordenan diáconos, o en las que lo hacen se da como una labor de asistente de los ministros. Luego, en las iglesias presbiterianas, los diáconos son aquellos que administran las almas y cuidan de los pobres y los enfermos. Y en algunas iglesias bautistas se le asignan responsabilidades más espirituales a los diáconos, ayudando al pastor en distintas áreas, y se tiene como un tipo de junta ejecutiva financiera para la iglesia. Eso era el anterior. Algunas iglesias bautistas han tomado los diáconos como esto, labores más espirituales. Ahora, este punto, sin juzgar cuál de estas sea correcta o no, veamos lo que la Biblia nos enseña acerca de la labor de un diácono, que creo que se resalta bastante bien en Hechos capítulo 6, porque aquí fue cuando, vuelvo a repetir, en primera instancia se van nombrando los primeros diáconos y de ahí fueron desarrollándose ya como un oficio como tal. Hechos 6, versos del 1 al 5. Vamos a leerlo y después vamos a analizar algunas cosas acá. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. En este pasaje podemos por lo menos destacar 3 aspectos que definen la labor de un diácono. Vamos a poder ver que un diácono tiene que cuidar de las necesidades físicas, tiene que procurar la unidad del cuerpo, y un diácono es un apoyo al ministerio de la palabra. Entonces vamos a ver esos 3 aspectos. Voy a ver si podemos revisarlos. El primero, el cuidado de necesidades físicas. Claramente se puede resaltar de esos primeros 5 versículos que los diáconos tienen que procurar el cuidar las necesidades físicas. Ya vimos cuál era el problema. El problema de que se estaba dando es la desatención a las viudas de los griegos. Como Jaime mencionaba antes cuando hacía el comentario, probablemente al haber tantas personas, algunas viudas estaban siendo desatendidas, pero es claro y que se puede ver en el texto que los discípulos probablemente tenían cierta preferencia hacia los judíos nativos, tal vez porque no tenían tanta relación con los que habían venido de afuera. No podemos decir específicamente las razones, pero una cosa es cierta, que la resolución, ¿cuál fue? Nombrar a 7 varones para que se encargaran de este cuidado físico. Es un cuidado a nivel físico administrativo, porque ¿qué era lo que tenían que hacer los diáconos en este tema específicamente? Servir las mesas. O sea, con todas las recolecciones que se hacían de los bienes, de los alimentos que las personas traían, de tal vez ofrendas que las personas traían, los diáconos eran los encargados de servir las mesas. Es un cuidado a nivel físico. Ahora, esto implica no solo prestar el servicio, sino organizar lo que sea necesario para cuidar de las necesidades físicas de la iglesia. En otras palabras, el diácono no es necesariamente el que tiene que ir y prestar el servicio en sí, sino que el diácono puede organizar que dentro de la misma iglesia se haga ese servicio. Se me ocurre algún ejemplo que
el diácono, los diáconos organizan que hay cierta familia que tiene una necesidad física. Ellos son los que se encargan de llamar a los hermanos, de decirles: hermanos, por favor, traigamos alimentos para que sean los que, para que podamos bendecir a esta familia, y ellos organizan todo lo que es la recolección y al final entonces le entregan los alimentos a la persona. Pero ven este cuidado de las necesidades físicas que ejercen los diáconos. Sobre esto de que no es necesariamente organizar, sino que no es solamente prestar el servicio, sino organizar. Mark Dever dice: es importante destacar que los diáconos en Hechos 6 probablemente no prestaban solos el diaconado. Más bien es probable que estos pocos diáconos organizaran a muchos otros cristianos en la iglesia para asegurarse de que se hacía el trabajo. Recuerden que hace unos versos nos dice que la iglesia había crecido hasta 5,000 personas. Y los únicos que eligieron fueron 7 personas. ¿Usted se imagina 7 personas sirviendo las mesas en medio de 5,000 personas? 5,000 personas, y dice el texto que eran solamente los varones. O sea, habría que contar a las esposas y a los hijos, que se nos podría multiplicar el asunto. Entonces los diáconos no eran necesariamente los que prestaban el servicio en sí, sino los organizadores de que ese servicio, ese cuidado físico tuviera o se realizara. ¿Es importante o no es importante ese cuidado físico? Es sumamente importante, tanto que tiene impacto a nivel espiritual. No es así que muchas veces cuando estamos mal a nivel físico no tenemos gran disposición a nivel espiritual. Es así. El cuidado de las necesidades físicas de los diáconos hacía, además de esto, que la iglesia diera un testimonio de Cristo. Cuando una iglesia a nivel local tiene cuidado de todos sus miembros, tiene cuidado de todas las necesidades físicas de sus hermanos, da testimonio de Cristo, da testimonio de que hay amor en medio de los hermanos. Entonces, eso nos ayudaría a ver lo que Jesús dijo en Juan 13:35, que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Se manifiesta el amor a través del cuidado físico que se da en medio de los hermanos. Entonces, no solamente implica a nivel de la disposición espiritual de los hermanos de la iglesia, sino que también da testimonio afuera acerca de Cristo. Otra más es la unidad del cuerpo. Los problemas que estaba causando la desatención de las mesas era una división entre los judíos extranjeros y los judíos nativos, como ya les dije. Eso era, el problema estaba causando una división. Había murmuración y obviamente los judíos extranjeros probablemente estaban diciendo: mira, están siendo mejor atendidos los judíos nativos. Ellos tienen preferencia. Y si no se hubiera tomado una determinación, probablemente hubiera ocasionado un gran cisma, una gran división en medio de la iglesia de ese primer siglo. Pero entonces se determina hacer lo que los apóstoles hicieron, que buscar resolver el problema, y yo creo que ellos no solamente lo hicieron solamente por el cuidado físico, sino también por la unidad de la iglesia. Ellos dijeron entre sí: necesitamos arreglar esto, no solamente porque necesitamos atender a las mesas, sino porque se está creando una división. Entonces, esta decisión de que haya una labor de diaconado también es para la unidad de la iglesia. Entonces, los diáconos también tienen que ver que si hay alguna situación específica que está causando una división dentro de la iglesia, ellos tienen que ver cómo se puede abordar, cómo se puede llevar a cabo. Y nuevamente en este punto, no puedo ir a todos los temas de los problemas que se pueden dar de división y todas las cosas en las áreas en las que los diáconos tienen que llamar a la unidad de la iglesia, pero es importante que se vea que esa es una de las responsabilidades que se ve en este texto. Y también vemos un apoyo al ministerio de la palabra. Veamos, los apóstoles, aparte de enseñar la palabra, se estaban haciendo cargo de atender las mesas. Eso lo vemos en el versículo 3. El versículo 3 dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Parece que los apóstoles estaban encargados no solamente de predicar la palabra de Dios, de orar, sino que ellos estaban encargados de todo lo que era la repartición de las mesas. Entonces, este fenómeno que se estaba dando no solo afectaba la atención a las mesas,
no solamente creaba una división, sino que también afectaba la exposición de la palabra de Dios. Porque si los apóstoles tenían que partirse en muchos pedacitos, la administración de la palabra de Dios no iba a ser correctamente ejercida. Por lo tanto, la labor de diáconos sirve de un apoyo para que los pastores puedan dedicarse a la oración y al ministerio. Verso 4. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Una aclaración por aquello: los pastores no es un equivalente de los apóstoles. Eso está suficientemente claro y quizá lo vamos a ver un poco más la semana pasada. Pero ya que ahora no están los apóstoles, ahora los que están encargados de la administración de la palabra de Dios son los pastores. Entonces, esa es la relación que quiero que veamos acá. Y es claro que a los diáconos tomar las labores que ellos realizan, del cuidado de las necesidades físicas, del cuidado de la unidad, ellos están aportando grandemente al apoyo del ministerio de la palabra de Dios. Todavía me queda un tema que vamos a dejar para la próxima semana, el tema de las cualificaciones de los diáconos, que está aquí en Hechos 6 está, y también tenemos en 1 Timoteo 3, pero eso, si Dios quiere, lo vamos a ver la semana que sigue. Vamos a estar estudiando entonces las cualificaciones de los diáconos, todo lo que es el tema de los pastores, y vamos a ver también cómo se relaciona la iglesia, lo que es el congregacionalismo, el gobierno de la iglesia, con sus líderes. ¿Cuál es la relación? Si Dios quiere, vamos a estar revisando esos temas la próxima semana. Ya que estamos sobre tiempo, entonces pongámonos en pie, vamos a orar y así seguir con nuestro culto. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el estudio de tu palabra, gracias porque nos das todas las herramientas necesarias en ella, en la Biblia, para poder aprender lo que tú has instituido como iglesia. Te pido que podamos, Señor, revisar como iglesia todos estos temas, examinar a ver si hay algo que corregir y que tú produzcas en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, así para que nosotros ejerzamos correctamente lo que es el gobierno de iglesia. Ruego, Señor, que tú dirijas nuestras mentes siempre hacia tu palabra y nunca hacia lo que un hombre, y mucho menos mi persona, vaya a decir como algo personal. Ruego que sea tu palabra la que reine, que sea Cristo el que dirija siempre nuestro pensar, para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.